Cambiando un poco de tercio, lo cierto es que en el Santiago Bernabéu aún sigue Florentino repartiendo a diferentes empresas la gestión de diferentes partes del estadio. Y es que al fin y al cabo el estadio ya no es una unidad, es realmente un elenco, es todo un conglomerado de diferentes negocios, estructuras, fases, partes. Y bueno, pues en este caso el equipo ha llegado a un acuerdo con Acciona Ingeniería Cultural, quien diseñará el Real Madrid Experience. Comentan por aquí en ABC, tiene como objetivo acercar al club a sus seguidores, ciudadanos y turistas a través de una experiencia inmersiva que integra cultura, deporte, gastronomía y ocio, incorporando tecnología de última generación. Yo hasta donde había leído, para resumir un poco el asunto, es que básicamente se encargaba del museo, como bien dice aquí, del tour por el Bernabéu, de los espacios inmersivos, que ahí ya me pilláis un poco, no estoy muy seguro de qué es, y el Sky Experience, que es, si no me equivoco, la gran terraza con vistas panorámicas que tendrá el Santiago Bernabéu, entiendo que a la ciudad de Madrid. Así que bueno, pues otro acuerdo que se cierra. Ya sabéis que Florentino en este aspecto no os va a defraudar nunca, porque siempre encontrará un acuerdo, una buena empresa con la que gestionar. Por ejemplo, la empresa a la que le dio todo el tema de la explotación del catering, del merchandising, todo este tipo de cosas, que es la empresa que le va a facilitar los 400 millones de préstamo para fichar y tal y cual. O sea, ese tipo de tratos tú los tienes si tienes a Florentino al frente. O sea, si no lo tienes, evidentemente no puedes. ¿Por qué? Porque Florentino es un tío más de negocios que otra cosa y lógicamente conoce a mucha gente, y este tipo de detalles son los que marcan la diferencia en las finanzas del Real Madrid. Así que muy contentos por este nuevo acuerdo y oye, que les salga genial y al final nos van a hacer ir a visitar el Bernabéu. Ahora dejadme que le dé un pequeño homenaje, un pequeño tributo a David Alaba. ¿Por qué? Porque hoy ha sido elegido futbolista del año en su país natal, en Austria, por octava vez. Es decir, la noticia no es aquí que haya sido nombrado mejor futbolista, sino que lo ha hecho por octava vez consecutiva, y lógicamente el jugador se mostró muy satisfecho por este galardón. Evidentemente es un jugador que, siendo de un país pequeñito como Austria, pues en cuanto haga algo como esto que acaba de hacer ahora mismo el jugador en el Real Madrid, que es fichar por el equipo blanco, va a tener mucha repercusión y va a llamar muchísimo la atención. Esto es evidente porque al fin y al cabo es un jugador que, habiendo destacado ya en Alemania, todavía le ha dado tiempo a llegar hasta el Real Madrid, y ese tipo de logros en Austria, en un país pequeñito del centro de Europa, lógicamente se nota y mucho. Así que lógicamente, después de la buena temporada que está haciendo junto con Militao en la defensa del Real Madrid, donde han reemplazado prácticamente sin ningún tipo de problema a Varane y a Ramos, evidentemente no queda por menos que felicitarle por este galardón, porque desde luego no quiere decir que sea fácil. Para mí, el hecho de que haya llegado con 28 años dice mucho de su trayectoria, dice mucho de su rendimiento, dice mucho de su compromiso, y el hecho de que además no es que solo haya llegado el Real Madrid, sino que lo esté haciendo bastante bien, es precisamente lo que le ha valido este galardón. Y en mi opinión creo que todos los madridistas hoy tenemos que estar un poquito más contentos, precisamente porque un jugador nuestro vuelva a ser elegido como, en este caso, por octava vez mejor jugador del año en su país. Así que enhorabuena a David Alaba, ojalá que siga cumpliendo este tipo, o que siga consiguiendo este tipo de récords, este tipo de premios, porque lógicamente eso es lo que engrandece al Real Madrid. Hoy frente al Athletic de Bilbao, y vamos a meternos ya en materia en lo que se refiere a la Liga, a la parte deportiva, cuyo último partido de 2021 es hoy frente al Athletic de Bilbao, estrena lógicamente un centro del campo que va a ser prácticamente inédito, absolutamente inédito en este Real Madrid, y es que por primera vez se van a juntar sobre el terreno de juego, presuntamente, ojo que esto todavía está por confirmar, Camavinga, Fede Valverde y Toni Kroos. Lógicamente la batuta tiene que ser la del alemán, más luego Fede Valverde, moviéndose al ritmo que sabe hacerlo, el otro día demostró e hizo todo un despliegue de intensidad que enamoró al Bernabéu, que al final terminó de hecho coreando su nombre cuando fue sustituido al descanso, y luego con un Camavinga pues que es un poco la incógnita, ¿no? Al fin y al cabo, el hecho de que ayer su entorno se pronunciara diciendo que no está feliz, pero en el sentido de que, bueno, al final el chaval quiere jugar como prácticamente cualquier jugador
jugador de su edad, pues obviamente deja un poco en el aire cuál va a ser su comportamiento y su actuación sobre el terreno de juego hoy, que seguramente no estaría si no fuera por las circunstancias, porque yo personalmente creo que Carlo Ancelotti todavía entiende que necesita un poco más de tiempo para aclimatarse mejor a la dinámica del equipo, a la dinámica del Real Madrid y de lo que se espera de él, pero en cualquier caso yo creo que tenemos que estar contentos porque desde luego no es un tridente nada desdeñable, un tridente de medio del campo nada desdeñable, y es verdad que lógicamente nunca va a ser un Casemiro, Modric, Kroos, pero en cualquier caso es que tenemos ya que ir acostumbrándonos también a este tipo de centro del campo con dos chavales jóvenes que están por romper y por despuntar. Fede Valverde lleva el hombre ahí 2-3 temporadas que sí que no, pero es que claro, es que el centro del campo titular es mucho centro del campo. Y luego Camavinga, bueno, pues a ver si nos sorprende con algo de velocidad, con alguna de esas, con algún destello, fogonazo de esos con los que nos sorprendió a principio de temporada, y veremos a ver qué ocurre, pero desde luego ese parece que va a ser el centro del campo frente al Athletic de Bilbao. Qué casualidad que en el día que Raiola mencionaba el futuro del Elite y lo vinculaba de una forma o de otra al Real Madrid, también a otros clubes, justo en Italia, en Calciomercato, dicen que un intercambio entre Hazard y De Ligt podría ocurrir precisamente en el próximo mercado de verano. Para mí esto honestamente no tiene ni pies ni cabeza. A día de hoy Eden Hazard, si vuelve a un equipo, desde luego será en la Premier, que es donde le conocen un poco más. Pero es que además el Real Madrid tiene, hasta donde yo sé, cero interés en De Ligt. De Ligt es un jugador que desde que dejó el Ajax, pues honestamente no hizo prácticamente nada. Los años que ha estado en la Juve ha estado muy desaparecido, perdió muchísimo valor y evidentemente para el Real Madrid, hombre, no niego que pueda ser un gran jugador, pero evidentemente el Real Madrid tiene en su objetivo, en su mirilla, otros jugadores que podrían estar muy por delante del holandés, o directamente ninguno, porque daos cuenta que al fin y al cabo De Ligt ocupa una posición para la que ya tenemos tanto consagrados como promesas. Así que en mi opinión esto no se puede producir, porque además, a pesar de que estuvieran dentro del mismo rango de precios, lo cierto es que no hay ninguna otra fuente que sostenga este posible intercambio, más allá de que Raiola vinculara un poco aleatoriamente al Real Madrid a la posibilidad de que fuera un destino para De Ligt. También mencionó, me parece, que al Paris Saint-Germain o al Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, pues, y a la Premier me parece que también. Así que yo creo que es una invención. Sinceramente no veo por ningún sitio que este cambio se vaya a producir, que este intercambio de jugadores vaya a ocurrir, ni pronto ni tarde. O sea, yo creo que no va a ocurrir, no va a pasar. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero desde luego casi os diría 100% que no va a ocurrir. Y ojo, porque efectivamente, a pesar del panorama tan positivo y de cómo se está poniendo tan de cara la llegada de Erling Haaland al Real Madrid, lo cierto es que cada vez gana más fuerza y más enteros la posibilidad de que el jugador se quede cedido en el Dortmund hasta 2023. Yo, sin embargo, esto no sé cómo de buen agrado lo acogerá Erling Haaland, que en mi opinión como futbolista de élite tiene que estar deseando aterrizar ya en un equipo top precisamente para competir por lo más grande. Y ya lo he visto en varios canales, por ejemplo en el canal de Iñaki Angulo, lo comentaban el otro día junto con todos los otros periodistas con los que sale, me parece que es una vez a la semana, comentaba que, bueno, la posibilidad de que Haaland efectivamente recale en el Real Madrid en 2023 en lugar de 2022 es algo muy cierto y es algo muy real. De hecho, el propio Mino Raiola comentaba ayer que no descarta ya ni siquiera que el jugador permanezca una temporada más en el Borussia, cuando jugaba un poco al despiste con el tema del Barcelona y tal y cual. Hombre, ya digo que a mí, como madridista, ¿qué queréis que os diga? Yo estoy deseando ya ver a Erling Haaland vestido de blanco, pero pensándolo fríamente, que es exactamente lo que mueve a Florentino, quizá a lo mejor tampoco es una opción nada desdeñable e incluso una opción positiva, tanto para el jugador como para el club, que permitirá despejar determinadas incógnitas, especialmente la que se refiere a Benzema, que no sabemos cómo estará para entonces. Hombre, yo creo que estará en buena forma, desde luego, y además el jugador sigue aportando mucho, pero cuando haya que hacer esa transición dulce, lógicamente ahí estará Haaland para coger el testigo. Así que una cosa o la otra a mí me funcionan. 2023 es un buen año, pero lógicamente como madridista también estoy deseando verle ya mismo. Según OK Diario, en el partido de hoy frente al Athletic de Bilbao, Carlo Ancelotti finalmente va a contar con Eden Hazard. Para mí es una pena porque creo que Carlo Ancelotti se pierde la oportunidad de darle ni más ni menos que bola a un jugador que en mi opinión se lo merece incluso más.
y ese es Peter Federico. El otro día Eden Hazard, sabéis que, bueno, pues como decían incluso muchos jugadores del Real Madrid, según exclusiva de Eduardo Inda, no estaban nada contentos con la alineación de Hazard, pero parece que hoy se le va a volver a alinear. A ver, ya os comenté que esto, como de costumbre, la realidad no es o blanco o negro, sino que tiene muchos grises. Es desde luego toda una gama de grises. Y de hecho, la posibilidad de que Ancelotti le alinee precisamente en el día de hoy se debe mucho más al hecho de que se revalorice todo lo posible para quitárnoslo de encima que al hecho de que Ancelotti esté realmente convencido de que él es el jugador que debe estar. Ancelotti no le quiere. Ancelotti no le quiere. A decir por las últimas informaciones, los jugadores tampoco, los compañeros tampoco, la manera en la que se comporta y tal, parece que no es la mejor. ¿Vale? Entonces a partir de aquí tú sabes que efectivamente a mucha gente de hecho le gustaría verle fuera, pero claro, lo que hay es lo que hay. Si un tío que está en el banquillo básicamente siempre no sale a jugar, no se va a revalorizar, y lo que se pueda conseguir lógicamente por Eden Hazard no es mucho. Así que muy probablemente Carlo Ancelotti haya recibido mensajes de más arriba diciendo, oye, sácale un par de partidos a ver si conseguimos que se revalorice un poco y a partir de ahí podemos colocarlo en algún sitio, porque si no es que va a ser prácticamente imposible. Así que bueno, veremos a ver qué ocurre, pero yo también diría que lo de Hazard está más o menos hecho y que el motivo por el que le pone es ese, pero ahora ya veremos a ver si esto es así. Empezando por el encuentro de hoy, en el que ya os he comentado que Carlo Ancelotti, por decreto y no por ninguna otra razón, va a terminar alineando a Eden Hazard, es precisamente porque el Real Madrid pretende que en esta segunda parte de la temporada el belga tenga algo mayor de protagonismo, con la intención de que se revalorice en el mercado y poder colocarlo por 50 o 60 kilos, que sería la idea inicial del Real Madrid para el mercado de verano. Bueno, dejadme que os diga que para mí esto es prácticamente insostenible. Daos cuenta de que tan pronto como Marco Asensio o Rodrigo estén disponibles, va a ser muy difícil, si se mira lógicamente y si se tiene cuidado con los resultados deportivos, que efectivamente Carlo Ancelotti vaya a alinear a un jugador solo para que se revalorice y olvide completamente lo importante que es obviamente el tener resultados deportivos que nos lleven a la consecución de títulos. Es decir, ahora mismo preocuparnos en que Hazard se revalorice es tan absurdo como decir que pasas completamente de ganar la Liga, la Champions o lo que sea, porque atendiendo, como digo, a criterios deportivos, Hazard debería quedarse en el banquillo y punto. Evidentemente, si Hazard juega ahora es por las circunstancias, pero es que aún así hay jugadores que en mi opinión lo harían incluso mejor que él. Por ejemplo, Peter Federico. Así que bueno, va a haber que conformarse, va a haber que aguantarse, porque ya sabes que Ancelotti, en cuanto le llegue el mandado de arriba y le digan tienes que colocar a Hazard sí o sí para poder colocarlo en el mercado, automáticamente Carlo Ancelotti no va a replicar y lo va a hacer. A mí personalmente creo que es algo que puede perjudicar al Real Madrid y la buena convivencia dentro del vestuario, pero lógicamente donde hay patrón no manda marinero, así que va a ser muy difícil que podamos llevarlo a cabo. Veremos a ver qué pasa. Luego es cierto también que este jugador del Real Madrid, pues a partir de su rendimiento es verdad que no podemos sacar una conclusión muy diferente de esto, pero luego también hay maneras y maneras de expresar las cosas. Decían ayer en El Larguero que Isco no vale nada. En Navidad, decía Antonio Romero, no creen que se vaya a ir del club porque ahora mismo Isco no vale nada en el mercado. Y lo hacía o lo decía en referencia a que el jugador malagueño no tiene absolutamente ninguna oferta para salir del Real Madrid, lo cual es trágico, pero entendible teniendo en cuenta lo poco que ha participado con el equipo y que de hecho ya no entra en absoluto en los planes de Carlo Ancelotti, y sobre todo y por encima de todo porque ayer el propio Carlo Ancelotti reconocía que obviamente la situación con él es la que es. O sea, es un tema complicado, es un tema personal, es un tema táctico, es un tema de muchos colores, pero que en definitiva el resultado siempre es el mismo. O sea, no cambia y no varía absolutamente nada. El asunto es que Isco está ahí pegado y que no parece que vaya a salir ni mucho menos del Real Madrid. Así que bueno, pues en este sentido da pena, pero hombre, yo creo que hay determinados comentarios que deberíamos moderar en cierto sentido. O sea, decir que no vale nada, así de hecho, pues suena básicamente a que la cosa trasciende ya el propio estatus del jugador y va más allá a lo personal, ¿no? Diría yo. Yo creo que con decir, bueno, pues el jugador no tiene, por desgracia, ninguna oferta en el mercado, no va a tener posibilidades, está muy apretado el asunto,
yo creo que es suficiente, pero ya decir no vale nada con una connotación claramente peyorativa hacia su persona, yo creo que tampoco era necesario, pero bueno, ya sabéis que a veces los de la cadena SER se vienen arriba y te dejan pues tiritando con determinados comentarios que hacen. Pero bueno, en este sentido es realidad, o sea, es una verdad como un templo que efectivamente al jugador no le llega nada y es lo que hay, o sea, tampoco podemos cambiar la realidad. Ayer salí en Inglaterra, por cierto, vamos otra vez con el tema de rumores, fichajes, etcétera, etcétera, especulaciones. Salí en Inglaterra una noticia de la que hoy en España se han hecho eco todos, absolutamente todos los diarios deportivos, sin excepción. Estoy hablando de Diario AS, Diario Marca, OK Diario, El Mundo Deportivo, ABC me parece que también. Bueno, y en ella destacan que el Daily Mail comentaba que Joe Gómez, zaguero del Liverpool, podría ni más ni menos que ser uno de los jugadores que estuviera en el radar del Real Madrid, porque al parecer se ha quedado sin oportunidades tras su lesión en el Liverpool. Como digo, es un jugador que, bueno, pues lógicamente 24 años, en mi opinión creo que ocupa una edad, un rango de edad bastante interesante. La verdad es que en ese sentido sería una manera de reforzar la zaga, de reforzar la defensa con un jugador bastante joven, teniendo en cuenta que David Alaba cuenta ya lógicamente un 28 para 29 años. Y bueno, pues en este sentido, si efectivamente no ha tenido las oportunidades que se presumía iba a tener, pues lógicamente podría entrar en el radar del Real Madrid. Pero claro, ahora viene otro problema. ¿Qué ocurriría entonces con Antonio Rüdiger? ¿Qué pasa? Que de repente le vamos a apartar de la parrilla de posibles o de futuribles para el Real Madrid para meter a este jugador, a Joe. Yo personalmente, a Joe Gómez, yo personalmente no lo veo. Yo personalmente creo que si efectivamente el Real Madrid se lanza por alguien, va a ser más a por Antonio Rüdiger, del cual últimamente las últimas noticias que hemos tenido es que no va a renovar con el Chelsea antes que Joe Gómez, pero puede ser que la cosa cambie y el Real Madrid diga, bueno, ¿y por qué no nos vamos a por un tipo que puede ser evidentemente una apuesta de futuro y que además es más joven que, por ejemplo, Antonio Rüdiger o David Alaba? Pues, hombre, también puede ser una opción, desde luego, así que veremos a ver qué ocurre. Pero Joe Gómez está en todos los periódicos hoy vinculado al Real Madrid. Bueno, vamos a hablar un poquito más largo y tendido acerca de esa secreta reunión que mantuvo Florentino Pérez con alguien del entorno de Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, efectivamente ya sabéis que era una información que salía justo ayer a última hora en la que se comentaba que Florentino Pérez habría mantenido ya una reunión, por así decirlo, secreta con alguien del entorno de Kylian Mbappé. ¿De qué hablarían en esa reunión? Puesto que no han trascendido más detalles, ya digo que estamos a la espera de conocer algo más, de con quién se reunió específicamente, si con su padre, con su abogado, con su madre, de qué estuvieron hablando, qué estuvieron tratando. De momento son incógnitas que quedan por despejar. Daos cuenta de que todavía hay la última información, por lo menos lo que llegó y trascendió de esta reunión, es que hay un pequeño desacuerdo, pero que esto no es algo negativo. Es simplemente que hay tantas cosas que atar en un contrato como el de Mbappé que lógicamente tienen que ir apuntalando y quitando flecos. Y lógicamente si ahora mismo los puntos de partida están un pelín separados, yo no creo que vaya a haber ningún problema para llegar al acuerdo. Pero claro, ¿con quién trató esto Florentino? Todavía no lo sabemos. Estuvieron quizá hablando de, como había dicho el diario AS, que se retrasara la firma del contrato hasta después de la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain. Pues es probable. ¿Estuvieron hablando, por el contrario, de firmar ya en el mes de enero o de que el jugador ya se puede convertir en jugador del Real Madrid en el mes de enero? Pues también es probable. Todo este tipo de incógnitas son cosas de las que nos vamos a ir enterando poco a poco, porque luego al final todo sale. Cuando ya ha pasado la tormenta, lógicamente llega la calma y se van filtrando datos de todo lo que ha ido aconteciendo, pero a mí no me extraña que Florentino haya empezado ya a preparar el terreno para el aterrizaje de Mbappé, bien sea en 10 días, porque sabéis que en 10 días el jugador se convierte en agente libre, o bien ya se posponga para el 9 de marzo después de la eliminatoria frente al Paris Saint-Germain. Sea como sea, voy a estar muy atento y cualquier cosita de la que me entere acerca de esa reunión, por supuesto la compartiré con vosotros. Lógicamente que el Real Madrid esté volando como un avión se debe no solo a la mano individual de jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera, sino a todo el conglomerado de gente que trabaja para el club. Y como bien comentan hoy, y referencia muy bien en Diario Marca, Antonio Pintus tiene una parte de responsabilidad muy grande en esto. Titulan hoy en Marca, Pintus hace volar al Madrid. ¿Y por qué? Pues esencialmente porque teniendo a jugadores que no paran de disputar partidos tanto con el Real Madrid como
con sus selecciones, evidentemente que solo tengan, como bien dicen aquí, 70 horas de descanso, estamos hablando de los Casemiro, Modric, Benzema y tal y cual. Cuando se venía esta cuesta de diciembre, todo el mundo temía que efectivamente nos reventara el calendario, porque teníamos a Sevilla, Real Sociedad, Inter y Atlético, y sin embargo el Real Madrid lo ha solventado con 7 victorias y un empate, y tan solo la lesión de Carvajal constituye la única mancha negra o borrón en este expediente de Antonio Pintus. Pero fijaos, como traen aquí, Vinicius ha disputado casi 700 minutos, Alaba 700 también, 687, Mendy 682, Casemiro 670, Kroos 680, Militao 630, o sea que están todos realmente en un rango muy parecido y además con una carga de partidos brutal. Todavía siguen ganando, o sea, el hecho de que el otro día se dejaran 2 puntos, la verdad es que hay que pensarlo porque dices, madre mía, es que el balance es muy positivo. Así que lógicamente pues le damos las gracias a Antonio Pintus, que está haciendo un trabajo fabuloso, y por supuesto a Florentino por haberle traído independientemente de quién fuera el entrenador del Real Madrid. Eso sí que fue un acierto enorme. Bueno, efectivamente sabéis que todo este mundo de fichajes también tiene una parte proporcional o muy grande de interés los patrocinadores de los jugadores. Y en este caso comentan que el CEO de Puma ha comentado, Bjørn Gulden, que es también noruego y además es buen conocedor y amigo del padre de Erling Haaland, que quieren ficharle, ¿vale? Quieren que Erling Haaland vista de Puma a partir de la temporada que viene, porque el jugador ahora mismo viste Nike y está en plena negociación con ambas marcas. Bueno, seguramente le harían un contrato de 5 años y sería tremendamente lucrativo. Pero el tema es que Puma, el CEO de Puma concretamente, tiene un 5% de las acciones del club, del Borussia Dortmund, y además tiene un palco de honor. Lo que significa que, lógicamente, si por alguien tuviera que pujar este dueño de Puma, sería porque el jugador fuera al Real Madrid, dicen. Yo personalmente creo, honestamente, que tiene una parte de razón, porque lógicamente si Haaland viniera vistiendo Puma a un Real Madrid, que es un escaparate mundial, sería muy interesante, pero por ejemplo lo que no entiendo es cómo Adidas no ha entrado en la puja. Es decir, al Real Madrid lo viste Adidas. Si Adidas vistiera también a Erling Haaland sería espectacular, porque ahora mismo Puma viste también al Borussia Dortmund, pero es que si Adidas consiguiera el doble o nada, que es vestir al Real Madrid y vestir a Haaland, eso sí que sería un escaparate bestial. O sea, si por ejemplo Haaland sigue vistiendo Puma en el Real Madrid con las zapatillas, está muy bien, pero Adidas sigue siendo primariamente el sponsor oficial del Real Madrid. Así que bueno, no sé, hombre, claro, está claro que puede ayudarle porque siempre le va a dar. Para Puma puede venir muy bien porque si el jugador está en el Real Madrid y además lleva las zapatillas Puma, pues lógicamente no le va a perjudicar, pero yo creo que aquí quien realmente tendría que dar el paso al frente es Adidas, pero de momento no han mencionado nada al respecto. Y bueno, pues ahora sí que ya por fin Bild publica que el Vía Crucis, el calvario de este jugador del Real Madrid que se llama Reinier, parece que podría estar llegando a su fin, y el Dortmund por fin querría romper o estaría dispuesto a romper la cesión que tiene del jugador del Real Madrid, y que de verdad no ha sido absolutamente nada fructífera, y honestamente para la buena relación que tenemos no entiendo sinceramente cómo el Dortmund se ha comportado de esta manera tan cruel con el jugador, no dándole minutos, no dándole oportunidades y no permitiendo que el jugador se adapte al fútbol europeo. Esto sí que ha sido una auténtica pérdida de tiempo y de dinero. Lógicamente ahora, cuando ya por fin Reinier regrese al Madrid, lo que va a ocurrir es que el equipo blanco le va a tener que buscar nuevo acomodo. Hay muchos equipos en la Liga Española, está Valencia, está el Valladolid, podría ir al Mallorca. Hay una serie de equipos que lógicamente podrían estar interesados en hacerse con los servicios de Reinier, y que al Real Madrid le podría venir muy bien porque sabe perfectamente que va a jugar. Sí, a lo mejor no juegan algunos de ellos en Europa, pero evidentemente tener la regularidad de estar entrando constantemente en materia, en dinámica de grupo, dinámica competitiva, eso es algo que no se debe rechazar, y desde luego lo que trae de Dortmund no es eso, sino todo lo contrario, un jugador estancado que se ha quedado a las puertas de todo, porque al fin y al cabo venía de Brasil, de Sudamérica, donde se juega todavía un fútbol diferente, y evidentemente hasta que se haga al fútbol europeo pues le va a tomar tiempo, así que mejor que esté en la liga, en un equipo quizá a lo mejor no tan de tanto renombre como el Dortmund, pero que lógicamente le va a dar la oportunidad que no está teniendo en el equipo alemán, así que yo me alegro muchísimo por Reinier. Luego además también siguiendo con la estela de rumores, fichajes, mercadeo, etc. Ayer en Oyogo, en Portugal,
ponía ni más ni menos que en el radar del Real Madrid a un jugador que ya conocemos bien por haber militado con nosotros y también en el Paris Saint-Germain. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Pablo Sarabia, de quien dicen podría acabar en las filas del Real Madrid precisamente para competir por un puesto por Marco Asensio como extremo derecho. La verdad es que el tipo ha hecho una muy buena temporada en Portugal y además está cedido por el Paris Saint-Germain, que tiene contrato con él hasta 2024. Su ficha ronda los 5 millones de euros y bueno, pues en un principio sería un fichaje bastante asumible para el Real Madrid. Su retorno al equipo blanco desde luego sería la vuelta de un hijo pródigo. Al fin y al cabo el jugador, pues bueno, yo creo que le gustaría y le encantaría volver al equipo blanco, le encantaría triunfar en el Real Madrid y más en un puesto para el que todavía de momento no tenemos una plaza fija. El otro día para mí ya la cosa se estaba decantando a favor de Asensio, pero ahora con este tema del COVID veremos a ver cómo queda, pero es que como Rodrigo también lo tiene y Bale también lo tiene, el extremo derecho del Real Madrid ahora mismo es un puesto huérfano que necesita de un propietario urgentemente. ¿Que lógicamente Sarabia sería para la temporada que viene? Sí, pero claro, la temporada que viene tenemos lo que tenemos. Vais a traer a Mbappé y también a Sarabia, teniendo ya a Asensio y a Rodrigo para la banda derecha. Yo lo veo prácticamente imposible, así que personalmente creo que no se producirá. El Real Madrid puede estar interesado y puede estar siguiendo las evoluciones de Sarabia, pero de ahí a que vaya a dar el paso a ficharle, yo personalmente lo veo realmente complicado. Tras las más de 60 lesiones que sufrió el Real Madrid el año pasado, más todas las que lleva en esta temporada, más los casos de coronavirus, hacen que este jugador sea un auténtico héroe, además de una auténtica isla en un equipo que se ha visto muy mermado por las lesiones en los últimos tiempos. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Vinicius Junior, que lleva casi 3 años sin lesiones. El habilidoso brasileño, dicen, volverá a ser titular y, como dijo Ancelotti, no va a descansar porque no tiene síntomas en absoluto de cansancio, debilidad o parecido. Tuvo una lesión, la última de ellas, en 2019 por el tema de la rodilla, que fue precisamente cuando, bueno, pues se vino abajo en pleno despegue, que fue con Solari, cuando despidieron a Solari y el jugador lo estaba haciendo de dulce, pero entonces se lesionó, vino Zidane y a partir de ahí se acabó y se estancó. Pero lo cierto es que el jugador desde entonces lesiones importantes no ha tenido. Ha disputado, como bien recuerdan aquí, 1963 minutos en 24 partidos, haciendo 12 goles y dando 7 asistencias, lo cual para mí es absolutamente espectacular, teniendo en cuenta que lógicamente esta temporada es en esa misma en la que está retomando aquella, en la primera que dejó precisamente por el tema de la lesión de rodilla, que no me hubiera extrañado para nada que ya hubiera hecho estos números precisamente en aquella misma temporada, porque lógicamente iba por unos derroteros parecidos, pero en cualquier caso su progresión se estancó y ahora ya no sabemos qué hubiera ocurrido, pero lo que sí sabemos es que esta temporada lo está haciendo muy bien, que lo puede seguir haciendo muy bien y que yo no tengo la menor duda de que Vinicius Junior va a hacer una temporada desde luego histórica y además lo mejor de todo es que en mi opinión no va a ser la última.